Bueno, no, yo no estuve en la UNAM, pero sí en una universidad. Y, y el problema que teníamos entonces es que había grandes rasgos, dos grandes propuestas de lo que debía ser el estudiante, si era un joven que estaba en un proceso de formación o en un proceso de deformación, según las necesidades de una sociedad, ¿no? Eso significaba una cierta orientación en los planes de estudio u otra orientación en los planos de estudio. Finalmente el problema era después de la universidad, ¿qué? Eh, sí, trabajar, pero ¿trabajar para qué? ¿En qué sociedad? ¿A qué costo? ¿A qué costo social y a qué costo como individuo, como persona, ¿no? Finalmente estudiábamos y nos formábamos no para saber o para trabajar en lo que nosotros queríamos, sino en lo que la sociedad y el poder nos exigían que fuéramos. En esa medida había carreras más rentables que te aseguraban un futuro más eh, sólido o más asegurado, mucho dinero, mucho éxito, y otras carreras que eran consideradas para el poder como inútiles. Y eso es lo que formaba pues los planes de estudio, ¿no? Eh, de una u otra forma, la universidad se convertía como en un gran corral de domesticación de los jóvenes y al mismo tiempo como en un lugar donde esos jóvenes se negaban a ser domesticados y había mucha rebeldía, ¿no? Mucha organización. En realidad, realmente los jóvenes estudiantes reaccionan rápidamente como rebeldes. Y el peligro que nosotros veíamos entonces es que esos movimientos de rebeldía se aislaran, pensaran que solo en su universidad o en su escuela se daba este proceso de dominación y no se abrieran a dialogar o a tomar contactos con otros grupos sociales que estaban sufriendo lo mismo, ¿no? Y por lo regular el problema con los movimientos estudiantiles era ese, que, que tenían el horizonte del aula, del salón de clases, y que se podía ser muy rebelde en el salón de clase y muy conformista en la familia, por ejemplo, ¿no? O en la política exterior, ¿no? Faltaba esa continuidad o ese contacto del movimiento estudiantil con otras partes, ¿no? Pero realmente no era muy difícil para nosotros entender, para los estudiantes de esa época, que algo estaba podrido y que tenía que cambiar. El problema es que no sabíamos cómo y no sabíamos hasta qué punto el poder nos había impuesto esa cuota de sacrificio a nosotros, pero también a toda la sociedad, ¿no? Tuvo que pasar muchos años, muchos golpes. Tuvimos que llegar aquí a las montañas del sureste mexicano y conocer la situación indígena para entender que la injusticia que nosotros vivíamos era también una injusticia para los indígenas, para los campesinos, para los trabajadores, para los maestros, para todo eso, ¿no? Bueno, estamos hablando de un joven formado en el marxismo-leninismo clásico, eh, que llega a una zona indígena y empieza a hacer trabajo con los indígenas, ¿no? Si algo se puede ver claramente es que el marxismo-leninismo carece de un estudio y una propuesta para el movimiento indígena, ¿no? Entonces no había ninguna herramienta teórica ni ninguna propuesta política para los indígenas como sector, ¿no? O sea, para el marxismo-leninismo los indígenas no existían, simplemente, ¿no? En ese sentido era completamente inútil esa herramienta. Ningún movimiento revolucionario había desarrollado una forma de relacionarse con el movimiento indígena, y entonces hubo que aprender. Entonces ese vacío teórico, ideológico, político que, que, que llevábamos nosotros lo llenó naturalmente la forma de pensar y la forma de organizarse de los indígenas, ¿no? Tal vez si hubiera habido una propuesta sobre la cuestión indígena hubiera habido un choque, ¿no? Pero en este caso no había nada, no hay ningún elemento del marxismo-leninismo que permita hacer un planteamiento serio y profundo sobre la cuestión indígena. Eh, las mejores propuestas, las más avanzadas, son las que los mismos indígenas se han construido ellos mismos, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue reconocer que no sabíamos qué estaba pasando y que teníamos que aprender, y los que fueron nuestros maestros en ese caso fueron los indígenas, que nos dijeron, bueno, así nos organizamos nosotros y así nos ha resultado. Y entonces de esa mezcla de, de un joven estudiante que venía de la universidad, radical, político radical, eh, con lo que las comunidades indígenas habían logrado construir en 500 años de resistencia.
Estamos peleando una guerra total en todos los aspectos de la vida social, una guerra militar, una guerra política, una guerra social y también una guerra cultural, ¿no? En los cuatro casos, política, social, económica y cultural, el poder nos quiere aniquilar nuestra cultura, la cultura de los indígenas, quiere aniquilar la forma de organización social, quiere aniquilar su forma de poder político, o sea, la forma en que se lleva la política en las comunidades y quieren aniquilarla como forma productiva, quiero decir, para el mercado neoliberal el indígena no sirve para nada, porque no compra, no vende, no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuentas en el banco, no se cotiza pues en la bolsa de valores, ¿no? Entonces por lo mismo los indígenas zapatistas tienen que pelear en los cuatro aspectos, en el aspecto social, en el político, en el ideológico, en el cultural, en el económico, perdón, y en el cultural, y llevar adelante sus propias demandas, ¿no? En el terreno cultural, evidentemente, es donde más se ha cargado la atención, porque es donde más rico parece la aportación que pueden hacer los indígenas, ¿no? Porque de una u otra forma, eh, todo el país, todo México tiene una deuda pendiente con ellos. Este país nace en el mestizaje, en la cruza entre los colonizadores y los indígenas, pero tiene un componente indígena muy fuerte en todos los niveles, ¿no? Entonces esa aportación que hacen los indígenas y a la hora de plantear su cultura, para los mexicanos es un tirón que los hace despertar y voltear hacia atrás, voltear hacia su pasado y reconocerse como lo que son, ¿no? Por eso es donde se ha resaltado más la propuesta cultural, pero sus propuestas militares, las grandes maniobras militares que dieron origen al 1 de enero de 94 y a la ruptura del cerco en diciembre de 94, la propuesta de organización social que tienen las comunidades, su propuesta política, esto que se llama el mandar obedeciendo, y su propuesta económica, la forma en que han resistido, son también aportaciones importantes, aunque no del mismo tamaño de la aportación cultural. No, yo creo que lo que han hecho los indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es entender que la solución de sus problemas no es una solución solo nacional, sino que incluye, en tanto que el poder globalizó las economías y globalizó la política, globalizó las luchas también. Ya no es posible entender que la lucha en una parte del mundo es solo contra el poder local, porque ese poder local ya no existe más. Lo que existe es un poder globalizado, un poder mundial que produce dominaciones locales en varias partes. Entonces lo que nosotros descubrimos es que nos alzamos contra un poder nacional y que ese poder nacional no existe, eh, que en realidad nos estamos enfrentando contra el gran capital financiero, contra la especulación, que es el que toma las decisiones en México, pero también en Europa y en Asia y en África y en Oceanía, en Norteamérica, en Sudamérica, en todas partes, ¿no? Entonces, de una u otra forma, nosotros sentimos que el enemigo se hizo más grande, se creció, y por lo mismo nosotros tenemos que obligarnos a crecer y a hacernos más grandes, ¿no? El zapatismo civil en otras partes del mundo no solo hace tareas de solidaridad, sino que está cada vez más planteando sus propias demandas dentro de sus propios problemas nacionales, ¿no? Y reconocen, junto con el zapatismo, que el enemigo es el mismo, que el poder global hace lo mismo en Italia, en Francia, en la Unión Americana, en el Canadá, en México, en Chile, y que por lo mismo las luchas particulares o las luchas nacionales automáticamente o casi inmediatamente se internacionalizan. O sea, nosotros nos alzamos eh, contra el poder en 1994, precisamente cuando se celebraba el éxtasis o el clímax del proceso de globalización, a la hora que México se borraba como nación y pasaba a ser parte del supermercado mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro desafío se convirtió rápidamente en un desafío internacional.